Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, así damos comienzo a esta edición aquí en internet de Conversando con el Pepe. Sí, aquí en radios eran las de antes, nhc18.blogspot.com. Tenemos esta reunión semanal para conversar un poco, Conversando con el Pepe. Bueno, vamos a hacer un adelanto de las cosas que vamos a conversar en este espacio semanalmente. Vamos a hablar de las tormentas solares, el ruido cósmico, las antenas exteriores, las redes sociales, los radioaficionados, la banda ciudadana, las emisoras internacionales de onda corta, los shortwave listening, cómo era antes de internet las comunicaciones, cómo eran las comunicaciones en el mundo antes de internet. Vamos a hablar de electrónica, vamos a hablar de transmisores, vamos a hablar de antenas, vamos a hablar de radares, sistemas de ayudas a la navegación aeronáutica, ayudas a la navegación marítima. Bueno, vamos a hablar de un montón de cosas. El punto de encuentro es este. Yo los invito a que nos encontremos semanalmente en este lugar. Además, ustedes pueden comunicarse también. Lo pueden realizar a través de Twitter, lo pueden realizar también a través de Facebook. Se pueden comunicar a través de este mismo lugar, aquí abajo, ¿sí? Pueden dialogar con nosotros vía chat. También nos pueden contestar de la misma manera. Pueden participar con mini podcast, ¿sí? Bueno, así que ya quedan invitados para el transcurso de estos días. En la próxima semana ya vamos a tener los primeros capítulos, ¿sí? Redes sociales, las redes sociales antes de internet, que eran realizadas por radioaficionados, los radioaficionados nacionales, internacionales. Vamos a hablar de banda ciudadana, ¿sí? Por lo tanto vamos a hablar de radioaficionados oficiales, radioaficionados semioficiales y radioaficionados piratas o autogestionados, o sea, sin participación del Estado en la asignación de sus prefijos. También vamos a hablar de las emisoras de onda corta internacionales, ¿sí? Cómo fueron extinguiéndose, pero vamos a hablar también de cómo comenzaron, cómo fueron los inicios, qué se perseguía, qué había detrás de ello, ¿sí? Cómo lo hacían. Vamos a hablar de antenas direccionales, aquellos avances tecnológicos. Estamos hablando de los años 40, 50, 60, ¿sí? Recuerden que todo esto de la radio prácticamente comenzó allá por el año 1925, se expandió en 1929. Aquí en Uruguay, donde estamos nosotros, comenzaron las primeras emisiones en el año 1929. Así que tenemos muchos años por delante para conversar, hablar, dialogar y aprender juntos, ¿sí? Ustedes y nosotros por este lado. Así que ya saben, nos pueden encontrar aquí en nhc18.blogspot.com. Este espacio se llama, o este podcast se llama Radios eran las de antes, y el espacio en sí es Conversando con el Pepe, quien les habla. Yo soy el Pepe, ¿cómo les va? ¿Qué dice? Señora, señor, bienvenido a Conversando con el Pepe. Tome asiento, ¿sí? Prepárese allí, no sé si le gusta un té, si prefiere un café, con galletas, con galletitas, con algún bizcocho, con alguna factura, como dicen en Argentina, ¿sí? Ya que esto es internacional. Recordemos que estamos utilizando un medio de comunicación internacional. De mi parte, yo prefería el mate. Yo por acá tengo un matecito bien calentito. No digo la marca de la hierba porque no, hasta ahora no es un patrocinador. Pero quién sabe de futuro, uno nunca sabe. Así que estoy tomando un mate bien calentito porque en estas épocas del año nosotros estamos en invierno aquí en el hemisferio sur. Mientras ustedes allá en el hemisferio norte gozan y disfrutan del verano. Y qué verano que les hizo este año, ¿no? Verano de 30 y pico, 40 grados de temperatura. Bueno, nosotros aquí andamos rozando los 0 grados. Andamos en 4, 3, 2 grados. Y este invierno no ha sido tan frío, pero principalmente estos últimos días de julio han sido bravos.
Y bueno, ya llevamos 6 minutos. El contenido de estos micros y estos podcasts van a ser de una duración aproximada de los 10 minutos, porque la idea no es aburrir, sino comunicarnos y entretenernos. Y así como se hacía antes en las bandas de radioaficionados, ¿sí?, que uno hablaba mientras los demás escuchaban, algo así tiene que ser, ¿sí? Uno hablaba se expandía unos 5 a 10 minutos y luego decía cambio y le pasaba la palabra al que seguía, y el que seguía exponía su punto de vista técnico de lo que estaban tratando. Bueno, así que acá podemos hacer algo muy similar, ¿sí? Luego de este podcast pueden participar ustedes también a través de otro mini podcast o a través de Twitter, a través de lo que quieran, y también siguen con la opinión, ¿sí? Así hacemos una conversación, porque así lo hacemos bidireccional, que es lo bueno que tiene Internet. La diferencia entre Internet y aquella comunicación en onda corta donde eran simplex, el sistema era simplex, porque también vamos a hablar de los modos de emisión. El modo era en AM, SSB, pero simplex era de un lado unidireccional. Aquí lo que tiene de bueno Internet es que es bidireccional, ¿sí? Se puede usar los dos modos también, ¿no? Se puede usar unidireccional y no escuchar lo que dice el otro, pero lo ideal es utilizarlo tal cual es este medio de Internet, que es bidireccional. Yo hablo, ustedes contestan. Tú hablas, yo te escucho y luego te contesto. ¿Qué les parece? Bueno, quedan entonces invitados a reunirnos a tomar el té, el café, alguna galletita, alguna, como decimos acá nosotros, alguna torta frita. Todas las semanas, en forma semanal, vamos a hablar de algún tema. Vamos a hacer un poco de historia. Y eso que la historia era una de las materias que a mí realmente menos me gustaba en la época de estudiante. Y bueno, y acá estoy. Me tocó hacer un poco de historia hablando de historia. ¿Por qué me gustó? Pinto para hacer historia hablando de historia. Y qué mejor historia que la historia de la radio. A nivel nacional, internacional, qué mejor, ¿sí? Y hablaremos también de electrónica, las válvulas electrónicas, los transistores, el comienzo, allá cuando se descubrieron y empezaron a utilizarse los primeros transistores, el cambio generacional de un sistema tecnológico a otro, cuando pasamos de las válvulas electrónicas a los transistores, de los transistores también. Antes, la etapa previa, fueron los equipos híbridos, donde tenían partes transistorizadas y partes valvulares. Vamos a hablar de la tecnología de los transistores MOS, ¿sí? Cuando se pasó del transistor bipolar común y corriente, pasamos a los MOSFET, ¿sí? Y todo lo que está en el medio, los FET solos, los MOSFET. Bueno, vamos a hablar también de todo eso hasta llegar a las tecnologías actuales, donde estamos hablando de procesadores dual, donde estamos hablando de memorias RAM, discos SSD. Uy, la tecnología cómo ha pasado, cómo ha avanzado, lo que es un disparate. 10 años, cada 10 años el cambio es enorme, ¿sí? Y podemos decir que cada 5 años es donde más o menos se notan los grandes cambios, pero los cambios cada 10 años son enormes, y ni hablar de 30 o 40 años de historia. Es un disparate. Además, todo esto comenzó allá por el año 1925-1929 con la aparición de las emisoras de radio. Ahí fue donde se expandió todo el tema de los receptores, los transmisores. Aparecieron los radioaficionados a nivel mundial, iban apareciendo despacito, y gracias a los radioaficionados llegamos a la tecnología que llegamos, ¿sí? Porque ya lo vamos a hablar en un capítulo específico de ello. Bueno, un saludo a todos los radioaficionados que estén escuchando por allí. Los invito a encontrarnos la próxima semana y vamos a hablar un poco de la radioafición, dentro de un montón de temas. Yo después les voy a ir contando, y acá en el blog va a ir apareciendo de qué vamos a ir hablando, ¿sí? Así que los temas que tenemos pendientes por ahora son las emisoras de onda corta internacionales, las emisoras de radioaficionados, los radioaficionados llamados shortwave listening, que son la mayor cantidad de radioaficionados que existió en el mundo, los shortwave listening. Vamos a hablar de qué países, que en algunos países, aunque usted no lo crea, escuchar radio de onda corta o escuchar radio había que tener permiso, aunque usted no lo crea. Lo que son las historias, ¿no? De eso hablaremos. Vamos a hablar también de aquellas viejas redes sociales anteriores al Facebook, anteriores a Twitter, anteriores a YouTube, a todo esto. Estaban realizadas por radioaficionados y era a través de onda corta y a través de VHF, ¿sí?
Exactamente, eran las primeras redes sociales que se formaban con aquello que ellos lo llamaban las ruedas